Acompáñennos, nos encontramos en la parroquia de la Madre Santa Laura Montoya, la primera parroquia bajo el patronato de la Madre Laura Montoya Upegui, aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Esto es Piedecuesta, más precisamente Paseo del Puente 2. Haremos un recorrido por la vida y obra de la Madre Laura Montoya para presentarles su vida y obra, empezando por su infancia, la vida en familia, sus estudios, su recorrido como catequista, maestra y fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, que hasta el día de hoy sigue dando mucho fruto para la Iglesia. Acompáñennos. Infancia y familia. La Madre Laura. Laura Montoya nació el 26 de mayo de 1874 en el municipio de Jericó, Antioquia. Fue bautizada el mismo día en que nació con el nombre de María Laura de Jesús. Sus padres eran Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui. Tenía dos hermanos, Carmelita la mayor y Juan de la Cruz el menor. Su padre era médico y comerciante, pero fue asesinado durante la Guerra Civil cuando ella tenía tan solo 2 años. Por esta situación, su madre se ve obligada a trabajar como profesora de religión. A ella la envían a vivir junto a su abuelo Lucio Upegui en el municipio de Amalfi, pero ahí la recoge su madre y sus 2 hermanos y se van a vivir durante algún tiempo en el municipio de Don Matías. Sin haber recibido una petición previa o alguna instrucción, su tía la inscribió como externa a los 11 años de edad en el Colegio Espíritu Santo, un colegio muy prestante de la ciudad que frecuentaban solo las niñas de clase alta. Y debido a tantos percances económicos que tenía ella al vivir en un hogar de huérfanos, tenía dificultades para comprar los libros, se sintió muy desplazada, lo que la obligó a retirarse a finalizar ese año de esa institución. Al siguiente año, ella se retiró a la finca de San Cristóbal en Medellín a cuidar a su tía muy enferma. Ahí se dedicó también, aprovechando esta oportunidad, a hacer lecturas espirituales que la inspiraron a unirse a la orden de religiosas carmelitas descalzas. En 1887 regresó brevemente a Medellín, a la ciudad de Medellín, al lado de su madre. Al poco tiempo su abuelo enfermó, por lo que ella tuvo que devolverse de nuevo a Amalfi a cuidar de él hasta su fallecimiento. Cuando Laura tenía 16 años de edad, la familia decidió que ella debía hacerse maestra para ayudar económicamente a su madre y a sus hermanos con los gastos, por lo que se presentó a la Escuela Normal de Instructoras de la ciudad de Medellín y obtuvo una beca del gobierno. Al poco tiempo se presentó una vacante para vivir dentro de la institución, la cual tomó y se pasó a vivir allí, obteniendo excelentes resultados académicos. En 1893 se graduó como maestra elemental de la normal de esta ciudad. Experiencia docente. En 1894 tuvo su primera experiencia como educadora del Colegio de Amalfi. En 1985, 11 años después, fue nombrada maestra de la Escuela Superior Femenina de Fredonia. 2 años después fue trasladada a Santo Domingo y allí decidió impartir el catecismo para los niños en el campo. Vemos aquí cómo va avanzando su vocación y dando su fe como fundadora. En 1901, esto es 4 años después, trabajó junto a su prima Leonor, quien abrió un colegio que se llama el Colegio de la Inmaculada y pasó a ser dirigido por la Madre Laura. En julio de ese mismo año, su prima Leonor lamentablemente fallece y 4 años después, tras el cierre de este colegio, fue trasladada a La Ceja, donde trabajó como maestra muy poco tiempo.
en 1907, 2 años después, le pidieron fundar el colegio en Marinilla. Allí supo que su vocación era evangelizar a los indígenas y a los afrodescendientes. A los 39 años, la Madre Santa Laura Montoya se trasladó a Dabeiba con 6 catequistas y la bendición del obispo Monseñor Maximiliano Crespo Rivera a evangelizar a las indígenas en Veracatius. El resto de su vida fue entregada al apostolado y las misiones. En 1914 fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena con un grupo de catequistas que la acompañaban a las misiones. A partir de ese entonces se dedicó a establecer centros cercanos con las hermanas misioneras a las comunidades indígenas cuya casa principal quedaba en Dabeiba, Antioquia. En 1917 presentó al obispo Monseñor Maximiliano Crespo Rivera las constituciones de la congregación y en 1919 fundó en San José de Uré una misión para trabajar con las personas de raza negra de la región. Laura Montoya Upegui escribió 2.814 cartas y 25 libros. El principal, su propia autobiografía, Las misericordias de Dios en un alma, y otras como Aventura a Dabeiba, Lampos de Luz 1 y 2, Manojitos de Mirra, Voces místicas, Devociones eucarísticas, Catecismo catío, entre otros. En el archivo se conservan todas sus obras, originales y borradores, manuscritos, fotografías y las primeras ediciones de sus escritos dirigidas y publicadas por ella en la imprenta Santa Teresita, fundada por la escritora en 1929 en Santa Fe de Antioquia, la que continuó en Belencito, Medellín, en donde murió el 21 de octubre de 1949. Las facetas de escritora y editora surgieron con el afán de hacer conocer la vida y la actividad de la misión, la relación y trabajo con los indígenas, el valor de las culturas y el talante apostólico carismático de sus hijas, entre otros. Esto con el fin de motivar y fortalecer la dimensión misionera de la Iglesia y la gloria de Dios. Por lo anterior, el presbítero Carlos Eduardo Mesa, principal biógrafo de la santa, concluye que Laura Montoya hizo de la pluma realmente un nuevo escenario para la misión. Su autobiografía, La historia de la misericordia de Dios en un alma, recibió la condecoración de la Cruz de Boyacá de manos del presidente Eduardo Santos en el año 1939. En el año 1914, en Dabeiba, Antioquia, fundó la congregación Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, cuyas asociadas son más conocidas como las Hermanas Lauritas, una congregación religiosa muy activa. Hablar de las misioneras de la Madre Laura es hablar desde sus inicios de la feminidad latinoamericana. Es hablar de la presencia del rostro materno del Dios de la historia en las realidades más difíciles de nuestro continente. Es hablar de la palabra viva que busca devolverle la vida a hombres y mujeres de la selva, del páramo, de los rincones más inhóspitos de países en donde muchos seres humanos se preguntan por qué unos los tienen todo y otros carecemos de todo, por qué no tenemos derechos. Hablar de las misioneras es hablar en su origen de la mujer colombiana, que nacida en las montañas de Antioquia a finales del siglo XIX, se sintió empujada por la fuerza del espíritu, desde muy temprana edad, a vivir la dimensión del servicio fraterno, buscando hacer más digna y más humana la vida de hermanas que por ser diferentes en su cultura estuvieron arrinconados en las selvas de Colombia por muchos siglos, desde la época colonizadora de los grandes imperios europeos de mediados del segundo milenio.
La madre Laura Montoya permaneció sus últimos 9 años de vida postrada en una silla de ruedas y tras una penosa agonía fallece el 21 de octubre de 1949 a sus 75 años de vida. La congregación que fundó la madre Laura, las Lauritas como le decían, a su muerte completaba 90 casas en 3 diferentes países donde era atendida por 467 religiosas. También ya el 4 de julio de 1963 se inicia su proceso de beatificación por la Arquidiócesis de Medellín. Y el 11 de julio de 1968 la congregación religiosa fundada por la madre Laura recibe la aprobación del Vaticano. También la madre Laura fue declarada sierva de Dios en el año de 1973 por su santidad Pablo VI. Y el 22 de enero de 1991, el Papa San Juan Pablo II la declara venerable. Para después, el mismo San Juan Pablo II, el 25 de abril del 2004, en ceremonia religiosa realizada en la Plaza de San Pedro ante 30.000 feligreses, el sumo pontífice la beatifica. El arzobispo de Medellín, Monseñor Giraldo, permitió o autorizó la construcción del templo donde permanecen las reliquias, los restos de la madre Laura por el decreto 73 del 2004. Posteriormente el Congreso de la República de Colombia en el año del 2005, exactamente el 27 de junio del 2005, aprueba la ley 959, donde se conmemora a la Beata hasta ese momento, y su fiesta quedó para nosotros los colombianos el 21 de octubre. Ya posteriormente, el 20 de diciembre del 2012, en el Vaticano, el cardenal Angelo Amato, por orden de su santidad Benedicto XVI, promulga la autorización de su canonización, y un año después el Papa Francisco, el 12 de mayo de 2013, la canoniza ante 80.000 feligreses que asistieron a esta hermosa ceremonia de canonización de nuestra madre Laura, y con una gran comitiva de colombianos, entre ellos el presidente de ese momento, que era Juan Manuel Santos. Y así, para la gloria de Dios y de nuestra patria, de nuestra hermosa Colombia, es canonizada Santa Laura Montoya, la primera colombiana religiosa en ser canonizada, en ser llevada a los altares de Dios. Durante la ceremonia, el Papa Francisco dijo: "Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente como si fuera posible vivir la fe aisladamente, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida allá donde nos encontremos. Nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo, acogiendo a todos sin prejuicios ni reticencias, con auténtico amor, dándoles lo mejor de nosotros mismos y sobre todo, compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos, Cristo y su Evangelio". El representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, presentó el proyecto de ley 253 de 2013, por medio del cual se le rinden honores a Santa Laura Montoya. En el proyecto se propone consagrarla como Santa Patrona del Magisterio de Colombia, así como levantar un mausoleo para la peregrinación de los fieles en el santuario donde está su tumba. Adicionalmente, Olga Lucía Suárez Mira y el representante a la Cámara, Germán Alcides Blanco Álvarez, presentaron el proyecto de ley 244 de 2013, por medio del cual se declaró festivo en Colombia el 21 de octubre, consagrado a Santa Laura Montoya. La iniciativa, ahora como la Ley Madre Laura, fue aprobada en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes el 19 de junio de 2013.